Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Habla Dante García de segundo de preparatoria y el día de hoy les estaré presentando el tema de desigualdad social como mi proyecto del tercer bloque de historia. Empecemos definiendo qué es la desigualdad social. Se entiende por desigualdad social a una situación de disparidad o desventaja de alguna porción de la ciudadanía de un país o entre países de una región o entre regiones del mundo respecto a otras que se ven favorecidas injustamente, y esto sería lo contrario lógicamente a la igualdad social. La desigualdad social es un problema de las sociedades contemporáneas, producto del desarrollo desigual de las diversas regiones del globo y de la imposición de las ciertas ideologías o valoraciones de unos seres humanos por encima de otros. De hecho, la desigualdad social es el origen de la discriminación, ya que esta última consiste en tratar de manera distinta a quienes se vean desfavorecidos económica, social o moralmente. Visto de esta manera, la desigualdad social implica una distribución inequitativa de oportunidades, del respeto y del acceso a los bienes y servicios, que se fundamenta en diversas razones de tipo cultural o social. No es, como muchos quisieran hacer creer, un rasgo natural u obvio de la existencia humana, ni es una forma de justicia o castigo divino. La desigualdad social no se da del mismo exacto modo en todos los lugares y ámbitos. En algunas sociedades se trata de un tema vinculado exclusivamente con la clase socioeconómica, mientras que en otros lugares implica también consideraciones sobre la raza, la religión y la orientación sexual, etc. Tipos de desigualdad social. La clasificación más obvia de la desigualdad social tiene que ver con los motivos de la discriminación. Así podemos hablar de desigualdad social según su posición económica, y probablemente la más común de las formas de desigualdad social tiene un anclaje en la capacidad económica del individuo o de la clase a la que pertenece, separando así del mundo de los ricos, de la clase media y de los pobres, en detrimento obviamente de los que ocupan los peldaños inferiores. Quienes están más abajo en la escala tienen menos acceso a bienes y servicios, a una representación política, a la visibilidad simbólica y cultural, así como al estudio e incluso a una alimentación adecuada. Dependiendo de lo alejados que están estos estratos sociales, se podrán hablar de sociedades de castas en las que escalar a los peldaños superiores es prácticamente imposible. Religión. Las luchas religiosas son tan antiguas como el hombre, y en muchas sociedades modernas aún constituyen un factor de desigualdad entre muchos humanos, reservando el poder y las oportunidades a quienes profesen una determinada fe y condenando a los de otras, a menudo refiriéndose como infiel o hereje. Género. Se trata de la discriminación por sexo biológico, como en el caso de las mujeres, o por orientación sexual, como en el caso de la colectividad LGBT, que reserva las posiciones mandantes y más favorecidas para los hombres heterosexuales, sobre todo si son blancos, y margina a quienes no se inscriban en cierto ordenamiento tradicional de los roles sexuales o eróticos. Etnia. La discriminación racial otorga la posición superior a determinadas razas o etnias, subyugando a la voluntad de otras personas por considerarlas inferiores o diferentes, y negándoles así el acceso a bienes o incluso a derechos fundamentales como el de la vida. Algunas de las grandes masacres y genocidios de la historia tienen su fundamento en este tipo de discriminación. Ideología. En este caso se trata de discriminación política, o sea, de desigualdad de oportunidades y bienes entre quienes se adhieren a una doctrina política y quienes no, o quienes se le opongan. Es lo que ocurre en gobiernos totalitarios o en dictaduras, y entre otras.
Pasemos a las causas de la desigualdad social. La desigualdad social no tiene una única causa, sino es una consecuencia del modo en que han transcurrido nuestra historia como especie. El pensador francés Jean-Jacques Rousseau reflexionó sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y aseguraba que el origen de esa se hallaba en el estado social, es decir, que el hombre no nace en la desigualdad, sino que la adquiere al empezar a compararse con sus semejantes y ver el modo en que éstos viven. El estudio de las sociedades primitivas han demostrado que se trata de sociedades mucho más igualitarias en el reparto del trabajo y de los beneficios, pero en algún lugar del periodo neolítico se inició un proceso de jerarquización y de construcción del Estado que implicó la repartición del trabajo y la división social, algo que alcanzaría su pico con la invención de la esclavitud y de la explotación del hombre por el hombre. Por último, pasemos a las consecuencias de la desigualdad social. La desigualdad social tiene consecuencias muy concretas y muy contrarias al desarrollo armónico de las naciones o de la humanidad. La perpetuación de la pobreza, el afianzamiento del resentimiento y la necesidad de las revoluciones o de los conflictos violentos son apenas algunas de ellas, ya que al malestar de hallarse estancado en estratos sociales inamovibles suele conducir a la depresión o a la rabia en las colectividades oprimidas. Por otro lado, los oprimidos nunca logran desarrollar totalmente su potencial, ya que los recursos necesarios para ello están siendo aprovechados por otros, lo cual ocasiona una pérdida de potencial humano incalculable. Y la pobreza, lejos de ser un mal sencillo, es la fuente de numerosas dificultades sumamente arduas de combatir: el riesgo a la salud, el incremento del crimen, el odio de las clases, el deterioro de la política, etc. En fin, este fue el tema de hoy. Mi nombre es Dante García y les presenté el tema de desigualdad social como el proyecto de bloque número 3. Y muchas gracias por la atención. Bye.